camino al Cajón de Maipo y nuestro destino va a ser la nieve. Vamos un día familiar con la nieve, ya podemos ver, apreciar al fondo las montañas cubiertas. Así que seguimos en la vida. Aquí estamos ahora en el Cajón de Maipo. El Cajón de Maipo es un poblado que está subiendo a lo que es la nieve, el destino donde vamos. Acá estamos en la plaza principal. Usualmente los días domingo. Bueno, hoy es el día del niño acá en Chile. Así que hay ciertas actividades, pero por esta zona apenas el día va comenzando y están apenas organizando los puestos. Hacen una feria artesanal por esta zona. Entonces podemos ver que están ubicándose los puestos con productos artesanales. Acá hay elaboración de productos con cuero y bueno, realmente acá el día está comenzando. Vamos un poco para el centro de la plaza, pero acá cuando ya están todos los servicios instalados puedes comer churros, puedes comer, tomar chocolate. Pero vamos a recorrer un poco lo que es la plaza. El Cajón del Maipo, camino al volcán. Bueno, mira acá, si deseas recorrer la plaza en estos carritos, puedes hacerlo. Alquilas un carrito. Es un proceso. Ese proceso tiene que empezar por ti. Ese proceso tiene que empezar por ti. Vamos a hacer esa decisión tiene que empezar por ti. una visión 360 de lo que es la plaza de Maipo. Lo malo que me ha pasado en la vida y recibir la oportunidad que Jesús me da. Vamos, seguimos subiendo y subiendo para ya empezamos a ver mucha más videos. Aquí de repente empezamos a ver la superficie toda cubierta. Seguimos subiendo. Hola viajeros, finalmente llegamos al sector de Lagunillas. El sector de Lagunillas es un sector del área metropolitana ubicado a 2.137 metros sobre el nivel del mar, a 67 kilómetros de la región metropolitana de Santiago y a 17 kilómetros del Cajón de Maipo. Podemos ver acá que esta es una región donde vienen a esquiar. Podemos ver la nieve allá atrás y vamos a hacer una vista 360. Hay la nieve por allá atrás. Y mira esto que está allá atrás, esta preciosidad. Mira este paisaje. Comenta si te gusta este paisaje. Eso sí, este año hay menos nieve que el año pasado. El año pasado estaba más cubierto de nieves. Vamos a ver un poco hacia allá. Bueno, por acá vine con la familia. A ver, un saludo ahí para Viajando con Junior. Acá vine con la familia. Amamos la carpa acá.
Bueno, más que todo para que dé sombra. Así que seguimos viendo por acá el pasaje. Vamos a ver por acá. Venimos un poco acá lo que es al borde. Y mira esto que podemos apreciar acá. Acá hay como un monumento. Allí, mira este paisaje. Hay varias cosas que tenemos que tener en consideración si venimos a este sector. Primero, hace frío, sí. Debes venirte vestido de manera por capas, cubierto por capas, de tal manera que te puedas ir quitando las capas a medida que vayas entrando el calor. Si bien puedes ver la nieve por acá, hay sol, por lo tanto hace calor, puede llegar a hacer mucho calor. Otra de las cosas es consideración. Cuando hay en el suelo puede haber barro, así que hay que estar pendiente dónde metemos el vehículo. Puede haber posiblemente por la altura mal de páramo, así que trata de no agitarte, hidratarte, venir cubierto y sobre todo disfrutar, pero ante todo cuidar el medio ambiente. Toda la basura que te traes, llévatela a la ciudad, y para dejar tal como está o mejor este ambiente que encontramos, esta preciosura que nos regala Chile. Así que disfruta, mira, puedes escuchar el canto de los pajaritos, un ambiente totalmente en contacto con la naturaleza. Este sector que está acá, vamos a ir por aquellos lados y por allá debe estar los sobrinos con la tabla de esquí que traje o el trineo que traje para esquiar. Así que vamos por aquellos lados. Vamos por allá. Mira esta casita, estos paisajes. Seguimos disfrutando de acá, del sector Lagunillas de Cajón de Maipo. Disfruta esta hermosura de paisaje que nos regala. Mira esa casita allá. Y por aquellos lados que vamos a ir a tirarnos en los trineos. Vamos a hacer un close-up. Mira esa casita. Aquí podemos ver identificado que es el sector donde se hace uso de los trineos. Allá está la gente tirándose en trineos. Vamos a ir a la aventura. ¿Te gustaría tirarte en trineos? ¿Has tenido la oportunidad de hacerlo anteriormente? Coméntame acá, deja un comentario que te leeré. Las 2 y a las 3. Unas consideraciones que debemos tener si venimos a practicar un esquí con trineo. Primero, cómprate un buen trineo. No te compres uno barato, cómprate uno que dure. Segundo, trata de que el trineo tenga frenos. Tercero, utiliza unos buenos zapatos. Unos zapatos que tengan agarre. Ahí podemos ver.
La suela tiene agarre. No tengas miedo, practica. Trata de ir poco a poco y frenando un poco con los pies. Trata de vivir la experiencia sin miedo. Déjate llevar. Ten precaución, sí. Pero vive la experiencia, que es muy sabroso. Así que cuéntame acá si has tenido la experiencia de tirarte en trineo por la nieve. Y si no, anímate a hacerlo. Antes no te olvides en suscribirte a Viajando con Junior. Dale like y compartir con tus amigos, que esto no te tomará mucho tiempo. Así que seguimos disfrutando de acá del sector Lagunillas de Cajón de Maipo. La luz de Caravaggio tirando bolas de nieve de los Andes venezolanos para los Andes chilenos. Si vienes acá a la nieve, tienes que vivir la experiencia de hacer un muñeco de nieve. Para eso necesitas una zanahoria, necesitas una bufanda, un gorrito, unos lentes o 2 piedritas para hacer los ojos. Así que el muñeco sufrió varios accidentes, pero finalmente logramos sacar la foto con el muñeco de nieve, con el Olaf. Acompaña a ver qué hay dentro de esta casa que está abandonada. Vamos a ver qué hay dentro de la casa. Una casa en ruinas. Desde allá afuera venimos por la parte de al lado. Hay un piso abajo. Un piso abajo. Hay una escalera que sube hasta el segundo piso. Con este video culmino el día. Ya estaba haciendo un poco frío y bueno, estamos en Chile, un país donde tiene muchas montañas, nieve, así que disfrutamos este paisaje. Y nada, solamente te digo, suscríbete a mi canal. Espero que hayas disfrutado este video. Comenta, dale like y comparte con tus amigos. Así que hasta la próxima, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.